Ya, el demultiplexor tiene una entrada, ¿no? Como decía, una entrada y varias salidas. Entonces, mientras que el demultiplexor invierte, ¿no? Lo que hace el multiplexor, o sea, va a ingresar una entrada y va a tener múltiples salidas, ¿no? Este es el demultiplexor, ¿no? Su mismo nombre lo indica, lo contrario del multiplexor. Ahora, vamos a seguir viendo. Tiene el mismo principio, ¿no? El mismo principio. Esta entrada de selección o entrada de selección de datos es para poder seleccionar en la salida, ¿no? O sea, lo contrario, cuando en el multiplexor teníamos una entrada, ¿no? Y seleccionaba, acá venía como una especie de selector, en cambio aquí es al contrario, ingresa uno y va a seleccionar hacia dónde va a ir el dato, ¿ok? Sigamos viendo. Los tipos de multiplexor, ¿no? Es similar a los que hemos visto en el multiplexor. Los tipos son 4. De multiplexor de 1 a 2 con una línea de selección. De multiplexor de 1 a 4 con 2 líneas de selección. De multiplexor de 1 a 8 con 3 líneas de selección. Y multiplexor de 1 a 16 con 4 líneas de selección, ¿no? Entonces, estos son los 4 equipos o 4 dispositivos o circuitos que vamos a encontrar, ¿no? Como la clasificación de 1 a 2, o sea, quiere decir de una entrada, 2 salidas, una entrada, 4 salidas, una entrada, 8 salidas, una entrada, 16 salidas. Y estas líneas de selección son las líneas que nos van a permitir seleccionar cuál una entrada al cual de las dos van a entrar. En este caso, estas dos líneas de selección nos va a permitir a una de estas 4 entradas de selección y esta 3 nos va a permitir entrar a una de las 8. Lo mismo sucede con estas 4, nos va a permitir entrar a una de las 16. Aquí lo máximo, por decir, tenemos una selección de una línea de selección, lo máximo que tenemos aquí para poder seleccionar son dos posiciones, 1 o 0, nada más, ¿no? Son las dos únicas posiciones. En este caso, cuando tenemos 2 líneas de selección, lo máximo que tenemos para poder seleccionar es 4 posiciones, ¿no? En 3 líneas de selección, la máxima posiciones que podemos seleccionar es 8 posiciones de salida. Y de 4 líneas de selección, la máxima selección de datos pues, es de 16 combinaciones, ¿no? 16 combinaciones en 4. Y este es el máximo que vamos a ver, ¿no? De 1 a 16 líneas y con 4 líneas de selección, ¿no? El de multiplexor de 1 a 4. El de multiplexor de 1 a 4. El de multiplexor de 1 a 4 consta de un bit de entrada y 4 bits de salida y bit de control. El diagrama de circuito del demultiplexor 1x4 se muestra a continuación. Como vemos aquí, todos los circuitos digitales está formado por un circuito de compuertas lógicas, ¿no? Así como hemos visto el demultiplexor, los multiplexores, ¿no? De multiplexor, los circuitos estables, ¿no? Multiplicadores estables, biestables, también está constituido por compuertas lógicas. Aquí tenemos diagrama, ¿no? Que tiene una entrada, una única entrada que va a entrar todos los datos que vamos a requerir, van a ingresar por aquí. Esta es la línea de selección, ¿no? Que según el código de selección introduzcamos, vamos a utilizar la salida, ¿no? Que se va a requerir, ¿ok? Entonces aquí esta es la forma interna como está dentro de este bloque o de este circuito, ¿no? Así lo vamos a ver representado en los diagramas: una entrada, 2 entradas de selección y 4 salidas, ¿no? Pero en forma electrónica interna está constituido de esta forma, ¿no? 2 compuertas dos compuertas NOT y 4 compuertas AND de 3 entradas y, como sabemos, es una salida, ¿no? Entonces, así está distribuido internamente el demultiplexor, ¿no? En este caso vemos de 4. Y si queremos ver de 8, bueno, esta tabla de verdad, ¿no? Esta tablita de verdad nos indica, esta es la entrada de datos, que es la única entrada. Que le digo es selección de datos, las combinaciones que le introducimos a la línea de selección para poder seleccionar, ¿no? Cuál es la línea de salida.
Si yo selecciono 0, 0, entonces D0 va a ser 1 y esa es la selección donde voy a utilizar para que salga el dato, en D0. En 1, 0, 1, 0, entonces esta selección de datos lo distribuyo en D1. 0, 1, la salida en línea o salida de datos es D2 y 1, 1, D3, ¿no? Si lo vemos solo tenemos un poquito de curiosidad o un poquito de lógica, vemos, ¿no?, que si es que este valor 0, 0 es representado como 0 en decimal, entonces está utilizando el D0. Este valor es el 1, 0, ¿no?, es el valor 1 en binario, entonces está utilizando el D1. El número 2 en binario está utilizando el 2, y el 1, 1, que es el 3 en binario, está utilizando el 3, ¿no? Entonces, como ven, como lo estoy indicando, todas las combinaciones tienen relación con los números en binarios o en forma decimal, ¿no? O sea, en forma correlativa, mejor dicho. 0, 1, 2 y 3. En donde tiene 4 entradas, solamente tenemos 3 combinaciones de selección de datos. 0, 1, 2 y 3, ¿no? Son 4, ¿por qué? Porque se considera el 0 una posición, el 1, 0, 2 posiciones, 0, 1, 3 posiciones y 1, 1, 4 posiciones, ¿no? Y si queremos contar como 4, entonces tendríamos que utilizar el 0, 0, 1, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos el 1, 2 y tendríamos que utilizar la línea de 4. Entonces, al tener la línea de 4, entonces ya cambiaría la línea de selección, ya no sería 2, sino sería 4 y aumentaría más las posiciones, ¿no? Entonces, por eso es que solamente es del 0 al 3 la posición del dato, ¿no? ¿Okay? Esta es la tabla, ¿no?, de verdad, del multiplexor de 1 a 4. Aquí hay un poquito de que le va a explicar el trabajo, ¿no? El bit de entrada se considera como un dato D. El bit de datos se transmite al bit de datos de la línea de salida, que depende del valor A y B de la entrada de control, ¿no? O sea, A y B nos va a seleccionar qué valor, el valor de D va a utilizar la línea de salida, ¿no? ¿Cuál de ellas va a utilizar D, ¿no? Datos D. Cuando la entrada de control AB es igual a 1, 0, se permite la segunda puerta superior AND. Esta permite mientras que las compuertas AND restantes están restringidas. Por lo tanto, solo el bit de datos D se transmitirá en la salida I1 igual a datos. Esta parte de aquí está explicando, perdón, disculpen, vamos a retroceder un poquito más. Está explicando que cuando utilizo la combinación 0, 0, el dato D va a utilizar o va a salir el dato D por la compuerta 1, 0. Va a activar, según la entrada que tengamos aquí, va a activar esta compuerta y los datos que tenga D va a salir por esta posición. Y el resto de compuertas se bloquean, que no va a interesar qué valor tenga aquí. ¿Por qué? Porque solamente el valor de salida va a ser el I0, con la posición o la combinación 0, 0. ¿Okay? Si queremos, si aquí aparece una combinación 1, 1, entonces al poner 1, 1, automáticamente los datos de D pasan directo hacia la compuerta I3. Y las compuertas superiores, el I0, I1 y I2, se bloquean, ¿no? Se terminan bloqueando y no vamos a tener ningún tipo de datos. Solamente los datos que vamos a requerir que tiene D va a salir por el I3. ¿Okay? Es esta parte que está explicando por aquí. Si el bit de datos D es bajo, la salida I0 es baja. Si el bit de datos D es alto, la salida I0 es alta, ¿no? O sea, si es un 1 o un 0, va a salir los datos por donde indica la selección de datos. El valor de la I1 depende del valor del bit de datos. Las salidas restantes están en un estado bajo, ¿no? O sea, van a estar apagados, por decirlo, no va a haber ningún tipo de datos. Si la entrada de control cambia de A a B, ¿no? 1, 0, entonces todas las compuertas están restringidas, excepto la tercera compuerta, AND, ¿no? Desde la parte superior, entonces el bit de datos D se transmitirá solo en la entrada I2, ¿no? Y I2 es igual a dato.
El mejor ejemplo del multiplexor 1-4 es el 74155, ¿no? Ese es el multiplexor para poder utilizarlo. Vamos a utilizarlo más adelante, ¿no? En circuito. Ahora, hemos visto el multiplexor de 1 a 8, ¿cierto? De 1 a 8. Uy. Disculpen, se cortó, creo, ¿no? A ver. Ya. Hola, sí están por ahí, ya. Sí, retornando. Ya, miren, hemos visto el multiplexor de 1 a 4. Ahora vamos a ver el multiplexor de 1 a 8, que es similar, lo único que cambian o que aumentan es tanto una entrada de selección como el doble de compuertas para tener las 8 salidas, ¿no? Ahora, el de multiplexor de 1 a 8, el de multiplexor también se denomina distribuidor de datos, ya que requiere una entrada, 3 líneas seleccionadas y 8 salidas, ¿no? Es un distribuidor de datos, va a distribuir los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque está ingresando una cantidad de datos por D, y este multiplexor va a distribuir, ¿no? Según la entrada de datos, ¿no? Para todos, tanto para una entrada, para 2, para 3, o para 2, 4 o 8 entradas o 16, ¿no? Va a tener el mismo principio, que va a distribuir los datos de D. Si aquí la selección de datos comienza a tomar los datos, las combinaciones que requiere, entonces D va a repartir los datos tanto en I0, I4, I7, ¿no? Dependiendo de dónde se requieren los datos que están ingresando por D, ¿no? Entonces de esta forma va a trabajar el de multiplexor. El de multiplexor toma una sola línea de datos de entrada y luego lo cambia a cualquiera de las líneas de salida. El diagrama del circuito de multiplexor de 1 a 8 se muestra a continuación utilizando 8 compuertas AND para lograr la operación. 8 compuertas AND y 3 compuertas NOT. ¿Por qué? Porque estas compuertas son las que nos van a ayudar a la hora de introducir el código, ¿no? El código, los datos, ¿no? La combinación de datos. Entonces vamos a tener de la entrada de D, según el valor que coloquemos aquí, va a utilizar la compuerta. Un ejemplo, si queremos utilizar, si es aquí en la combinación 1, 1, 1, 1, 1, 1 en binario, viene a ser número 7. Entonces D directamente, ojo que también va a ingresar por aquí, va a ingresar por aquí, va a ingresar a todas las compuertas ingresan, pero la única que va a estar activa y va a dejar pasar o transferir los datos de D va a ser el I7. ¿Por qué? Porque la combinación que le representa aquí, el que ingresa aquí, es exclusivamente para poder utilizar la compuerta I7. ¿Ok? De esta forma trabaja el de multiplexor. Y si cambiarías 1, 0, 1, 1, 0, 1, en binario sería número 5. Entonces en binario sería, ¿por qué es 1, 0, 1? ¿Por qué 5? Porque como les digo, esta es la línea del 1, donde están los 1 vamos a sumar, ¿no? Esta es la línea del 1, esta es la línea del 2, como acá hay un 0, no voy a sumar. Y aquí hay una línea del 4, hay un 1, entonces voy a sumar. 4 más 1, 5. Entonces esta combinación, el dato de D va a salir en I5, ¿no? En I5, y vamos a tener los datos aquí, ¿no? Y según la ubicación de las compuertas, automáticamente el resto se bloquea o se mantiene en 0, y los datos que se requieren en D, que requiere D, que está ingresando en D, va a salir en I5, también por la combinación. Bueno, esta es la tabla, ¿no? De verdad, como les he explicado hace un momento. D es datos que salen, ¿no? La unidad D. Entrada selección, esas son las combinaciones. 0, 1 en binario, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Yo les estoy dictándole como en número binario, ¿no? Esta combinación representa el número 7, esta combinación representa el número 6, número 5, número 4, 3, 2, 1, 0. Entonces aquí, al tener esta combinación 0, 0, 0, entonces automáticamente va a tener el dato D que está ingresando, va a salir por Y0, y el resto va a permanecer 0, ¿no? Que no hay ningún dato. Cuando cambiamos a la siguiente combinación 1, 0, 0,
va a seguir a la I1, ¿no? I1. En la siguiente, 0, 1, 0, va a I2. 1, 1, 0, I3. ¿No? ¿Por qué? Porque es el dato o la combinación que estamos dándole, que el número 3, ¿no? En binario, su combinación binaria, entonces estamos utilizando Y3. 0, 0, 1, estamos utilizando combinación número el binario 4. La combinación es el número 4, entonces estamos utilizando Y4. Acá está la D. 1, 0, 1, combinación en binario número 6. Entonces está utilizando el D6. Aquí está, perdón, el 5, el 5, me estaba equivocando, el 5. Y aquí estamos utilizando el 0, 1, 1, entonces es el número 6 en binario, ¿no? 0, 1, 1 es el 6, entonces está utilizando Y6. Y por último el 1, 1, 1, la combinación está representando el número 7, entonces utiliza D7. Y el resto apagado, ¿no? Desconectado, todo. Acá vamos a estar indicando, ¿no? Esta tabla de verdad la funcionalidad del multiprocesor, como es si ese, bueno, las entradas, ¿no? S0, S1 y S2 es 0, ¿no? Entonces la salida se ve en Y0 y así sucesivamente, ¿no? Como le está explicando cómo está trabajando cada circuito, ¿ok? A ver, el bit de entrada se considera como dato D y se transmite a las líneas de salida. Esto depende del valor de entrada del control del S0, S1. Cuando S0 y S1 es igual a 1, 0, la segunda compuerta superior I1 está habilitada, mientras que las compuertas AND restantes están inhabilitadas. Y el bit de datos se transmite a la salida dando I1 igual a datos. Si D es 0, I1 es 0, es bajo. Y si D es alto, entonces I1 es alto. Entonces el valor de I1 depende del valor del D. Y las salidas restantes están en estado bajo, ¿no? Como visto, estos son lo que está indicando aquí el circuito, ¿no? Perdón, aquí, ¿no? Según las combinaciones que da, ¿no? Solamente va a salir en un dato y el resto va a permanecer en 0 o nivel bajo. Ventajas del demultiplexor y de las desventajas. Ventajas y desventajas del demultiplexor. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, acá vamos a ver primero las ventajas del demultiplexor. Si utiliza un demultiplexor o demux, si nosotros contamos como demux, es lo mismo que un demultiplexor, para dividir las señales mutuas en flujos separados, ¿no? O sea, si tenemos una sola línea, ¿no? una sola señal, podemos distribuir, ¿no? A varias entradas o a varios circuitos, dependiendo a dónde queramos enviar ese circuito. Y esa combinación lo va a seleccionar las entradas o la selección de datos, ¿no? El circuito. La función de MUX es bastante opuesta a la de MUX. Es lógico, ¿no? La función de MUX es bastante opuesta a la de MUX. La transmisión de señal de audio y video necesita una combinación de MUX a de MUX, ¿no? O sea, cuando queremos hacer una combinación, ¿no? de señal de audio, sabemos, ¿no? Como les expliqué, que las consolas tienen varias entradas, ¿no? Infinidad de entradas, por decir 16 entradas de diferentes canciones, por decir. Entonces esas entradas, estas de multiplexores ingresan y salen por una sola señal o una sola salida, ¿no? Como por decir un ejemplo, si es que en una línea tenemos los instrumentos, una guitarra, otra línea tiene otro micrófono, tiene el bajo, otro micrófono tiene la batería, otro tiene las trompetas. Entonces cada entrada desde multiplexor tiene su distribución, ¿no? De dónde viene, y todas esas señales se combinan en una sola línea, ¿no? En una sola línea. Entonces, y a la hora que queremos descomprimir o distribuir, mejor dicho, ¿no? Pasa a un demux. ¿Para qué? Para poder distribuir a los parlantes, ¿no? O sea, entra por una y de ahí comienza a distribuir a los parlantes a diferentes posiciones, ¿no? Si tenemos, por decir, unos 7 parlantes, entonces, porque está distribuido a todo el ambiente, entonces comienza a enviar, claro, para enviar los datos
de la señal de audio hacia los parlantes que se requieran, ¿no? Entonces ahí más o menos se va a distribuir ese es el ejemplo más o menos que se va a distribuir el audio, ¿no? El DEMU se utiliza como decodificador dentro del sistema de seguridad de los sectores bancarios. La eficiencia del sistema de comunicación se puede mejorar mediante la combinación de un MUX y un DEMUX, o un multiplexor y un demultiplexor, ¿no? Más adelante les voy a explicar más o menos cómo que trabaja estos dos en conjunto, ¿no? Para poder hacer la transmisión de algún circuito, perdón, de una llamada o algún datos, ¿no? Que enviamos o que se envían, ¿no? En las desventajas del demultiplexor puede ocurrir un desperdicio de ancho de banda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puede ocurrir un desperdicio? ¿Por qué? Porque solamente a veces utilizamos solamente 4 o 8 líneas de transmisión, pero a veces este circuito tiene 16, entonces 8, si utilizamos solamente 4 o 8, perdón, vamos a tener la mitad libre, ¿no? Que por gusto que a veces de repente ni utilizamos. Entonces, por decir, es tanto a veces no es muy bueno tener muchas entradas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un desperdicio, ¿no? Porque la distribución de datos, ¿no? Para poder hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque cuando quiere distribuir tiene que estar siempre en su posición, o los códigos de entrada, ¿no? Las combinaciones que entra, tiene que estar siempre en los valores que se necesita. Debido a la sincronización de señales pueden producirse retrasos también. Eso también puede ser, ¿por qué? Porque a la hora de seleccionar tiene que el circuito pensar y procesar. Entonces al procesar necesita un poco de tiempo para poder realizar el cambio. Entonces eso tiene un ligero retraso, ¿no? Aunque si es un circuito no se va a sentir nada, pero si comienza a sumarse en varios circuitos a la vez, entonces ahí va sumando los milisegundos que puede haber ese retraso. Entonces al sumar tantos milisegundos se convierten en segundos, ¿no? Y al convertir en segundos, entonces ahí va empezando a ver el retraso de transmisión de datos, ¿no? Aplicaciones. Las aplicaciones del demultiplexor se utilizan en sistemas de comunicación. El MUX y demultiplexor se utilizan en el sistema de comunicación para llevar a cabo el proceso de transmisión de datos. Un demultiplexor recibe la señal de salida del multiplexor y en el extremo del receptor las convierte de nuevo en forma original, ¿no? O sea, ingresan los datos del demultiplexor, que es, por decir, vienen de 25 teléfonos, por decirlo. Entonces cada uno tiene su propia línea. Y cada vez que va a salir una línea, entonces va a utilizar una sola salida. Al tener esa salida va directamente hacia el demultiplexor, y ese demultiplexor va a distribuir hacia qué ciudad va a querer enviar esa señal. Entonces comienza su trayecto, ¿no? Ojo que cuando uno marca los códigos, los números de celular, eso tiene un código interno, ¿no? Ese número no es que es ese número que, porque al azar, no, es un código que viene según el área, ¿no? Según el área de conexión, ¿no? Cuando es acá interno en el mismo Lima, no hay mucho, pero cuando es ya en ciudades o países, entonces ahí sí se necesita incluir, ¿no? los códigos de los teléfonos para poder distribuir, ¿no? A dónde quieras realizar la llamada, para poder eso es lo que a veces se requiere para poder para que los multiplexores distribuyan, ¿no? Hacia dónde quieres enviar esa señal, ¿no? Hasta dónde quieres comunicarte, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Unidades lógicas aritméticas, ¿no? La salida de unidades lógicas aritméticas se alimentan como entrada del demultiplexor, y la salida del demultiplexor se conectan en varios registros. La salida de la unidad lógica aritmética se puede almacenar en varios registros. El convertidor de serie paralelo, ¿no? Como vemos, tiene una entrada y se puede distribuir, ¿no? Aunque para el ojo humano podemos verlo, ¿no? Que está en paralelo, pero para el sistema binario en sí la transmisión de datos es una por una, ¿no? Línea por línea, ¿no? Línea por línea. Entonces, pero la velocidad que lo hace para nosotros no va a aparecer en paralelo. Por eso aquí se convierte los datos en serie a paralelo. ¿Por qué? Porque está distribuyendo a varias salidas que están en paralelo, ¿no? El convertidor se utiliza para reconstruir datos en paralelo
En esta técnica los datos en serie se dan como entrada del demultiplexor en un intervalo regular y se conecta un contador al demultiplexor de entrada del control para detectar la señal de datos en la salida del demultiplexor. Cuando se almacena todas las señales de datos, la salida del demultiplexor se puede leer en paralelo, ¿no? Como le decía, ¿no? Supuestamente para nuestra vista va a aparecer en paralelo, pero es tan rápido el proceso de datos que realiza el trayecto, ¿no? Que realiza de la entrada hacia la salida, entonces supongo que para la electrónica lo va a ver de una manera bien no tan en paralelo, ¿no? Sino según lo que estamos indicando que se está indicando. Diferencias entre el demultiplexor y el demultiplexor. La principal diferencia, el demultiplexor, bueno, esto es obvio, ¿no? Un demultiplexor o MUX es un circuito combinacional que utiliza varias entradas de datos para generar la única salida. En cambio, el demultiplexor, el DEMUX, también es un circuito combinacional que utiliza una sola entrada que puede dirigirse a través de varias salidas, no es lo contrario. El demultiplexor incluye varias entradas y salida única. El demultiplexor incluye una sola entrada y varias salidas. Esa es la parte predominante, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿No? Que tiene una entrada y la otra tiene varias salidas. El demultiplexor es un selector de datos, ¿no? Este multiplexor vamos a seleccionar, ¿no? Ingresan varios datos, entonces va a seleccionar cuál de ellos quiere. En cambio, el demultiplexor es un distribuidor de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque está ingresando un dato y va a distribuir hacia la dirección o el selector que desea, ¿no? Distribuir. A ver, es un interruptor. Uy, perdón. Es un interruptor digital. Funciona según el principio de muchos a uno, ¿no? Como les mostré en el multiplexor, es una forma de selector, ¿no? Un selector, nosotros yo lo puse en una forma de un selector, ¿no? Como que si tuviese una forma mecánica, pero en realidad la selección o el interruptor va a ser digital, ¿no? Por medio de las compuertas lógicas. Acá, el demultiplexor es un circuito digital, funciona según el principio de uno a mucho, no lo contrario, tiene que ser lo contrario. La conversión del paralelo a serie se utiliza en el demultiplexor y la conversión de serie a paralelo no se utiliza en el demultiplexor, o sea, lo contrario, de paralelo a serie y el demultiplexor de serie a paralelo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a distribuir. ¿Ok? El demultiplexor utilizado es el MDT, multiplexor de división de tiempo, está al final del transmisor, ¿ok? Y el demultiplexor utilizado de MDT, multiplexor por divisor de tiempo, está al final del receptor. El multiplexor se llama MUX y el demultiplexor DEMUX, ¿no? No utiliza compuertas adicionales de señal, en cambio el demultiplexor sí tiene compuertas adicionales, ¿no? El demultiplexor, las señales de control se utiliza para elegir la entrada específica que se debe enviar a la salida. El demultiplexor utiliza las señales de control para permisos incluir varias salidas. El demultiplexor se utiliza para mejorar la eficiencia del sistema de comunicación utilizando datos de transmisión como la transmisión de audio y vídeo. El demultiplexor obtiene las señales de salida del MUX y las cambia a la forma única al final del receptor. Diferencias entre el demultiplexor, ¿no? Es de 8 a 1, 16 a 1 y 32 a 1. Y bueno, está apareciendo 32, ¿no? Ahora la diferencia entre el demultiplexor es de 1 a 8, de 1 a 16 y de 1 a 32, ¿no? El demultiplexor, el conjunto de líneas de selección se utiliza para controlar la entrada específica, ¿no? El demultiplexor, la selección de línea de salida se puede controlar mediante valores de bit en línea de selección. Aquí hay un poco que se achicaba esto. Aquí vamos a ver esta parte. Diferencia clave entre el multiplexor y el demultiplexor. Va a ser casi igual, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. La diferencia clave del multiplexor y demultiplexor se analiza a continuación, ¿no? Los circuitos lógicos combinacionales como el multiplexor y el demultiplexor se utilizan dentro de los sistemas de comunicación.
Sin embargo, su función es exactamente opuesta entre sí porque uno trabaja en múltiples entradas mientras que el otro trabaja en una sola entrada. El multiplexor o MUX es un dispositivo de N a 1, de muchos a 1, ¿no? De muchas entradas a 1, mientras que el multiplexor es un dispositivo de 1 a N, ¿no? a varias salidas. El multiplexor se utiliza para convertir varias señales analógicas o digitales de una sola señal de salida a través de diferentes líneas de control. Esta línea de control se puede determinar usando esta fórmula como 2 a la n, ¿no? Sabemos que si 2 elevado a la n o elevado a la 2, ¿no? Es igual a r, donde r es el número de señales de entrada y n es el número de líneas de control de requerido, ¿no? O sea, como hemos visto, ¿no? Son dos controles. Si queremos 2 controles vamos a tener 4 salidas. Si queremos 3 vamos a tener 8 salidas, ¿no? Es de esa forma. El método de conservación de datos utilizado es MUX. Es paralelo a serie y no es difícil de entender por qué utiliza diferentes entradas. Sin embargo, el DMUX funciona a la inversa del MUX, como una conversión de serie a paralela. Entonces el número de salidas se puede lograr en este caso, ¿no? Se utiliza un demultiplexor para convertir una señal de entrada a varias. El número de señales de control se puede determinar utilizando la misma fórmula del MUX. Tanto el MUX como el DMUX se utilizan para transmitir datos a través de una red de menos ancho de banda, pero el multiplexor se utiliza en el extremo del transmisor, mientras que el DMUX se usa para el extremo del receptor. Uno es para transmitir, ¿no? El multiplexor transmite y el demultiplexor envía al receptor, ¿no? Envía al receptor. Bueno, este es el circuito. Este es un multiplexor, ¿no? Porque tiene varias entradas, una salida. Acá se ha colado este circuito, no sé por qué, ahí está. Este es el circuito, ¿no? Que vamos a que vamos a implementar, que vamos a diseñar, ¿ok? Una entrada de datos, las compuertas, 4 compuertas, 4 salidas y línea de selección, 2 entradas de selección, ¿no? A ver, vamos a decir, sí. ¿Ok? Una entrada de datos, 4 compuertas AND para poder distribuir la señal, ¿no? Lo que tengamos aquí, según el línea de selección que coloquemos, vamos a tener en cuál de ellas es la que va a salir el dato. ¿Ok? A ver, por favor, pueden implementar en el Proteus para poder Profe, la entrada de datos sería ¿cuál? ¿Ingresarle que 24 o 2 voltios o es la que viene proveniente del MUX? Este dato puede ser cualquier dato que ingrese, pero ojo que son señales cuadradas, ¿no? De señales digitales. Puede ser señal digital o puede ser señal analógica, ¿no? Puede ser onda sinusoidal, ¿no? Pero ojo, no son voltajes, son señales que ingresan por aquí, son señales de datos. Puede ser la inyección de pulsos. Pulsos, exacto. Y esos pulsos puede ser audio, puede ser el micrófono, o señales, ¿no? También analógica también puede ser. Y van a tener la distribución a donde queremos enviar este dato, ¿no? D0, D1, D2 o D3. Y estos D1, D0, D2 y D3 son alimentación a otros circuitos, ¿no? Que podemos tener. Pero el principio es primero. Primero el funcionamiento de demultiplexor. Este es un demultiplexor que ingresa una entrada. La anterior fue que teníamos muchas entradas y seleccionamos y salía una, pero acá no. Acá tenemos una entrada de datos que va a entrar un montón de datos y según la selección de datos o la línea de selección estos dos señores me va a controlar a dónde quiero que salgan los datos que están ingresando aquí, ¿no? Estas dos S0 y S1, estos dos señores me van a indicar, según la combinación que les coloquemos aquí, a dónde voy a llevar este dato que ingresa hacia la salida. ¿Ok? A ver, bueno, acá voy a estar. Cualquier cosita me pasan la voz.
Entonces lo único que esperar nomás que podemos hacer. Y justo empecé ya las clases también, pero ya estaba que se pasaba la hora. Como 20 minutos estaba La gente está haciendo sus trámites. Ahorita está feo el tráfico. Hay que experimentar este circuito, ¿sí? Para poder, es un demultiplexor, ¿no? Con una entrada y varias salidas en el Proteus. Ya, para que entiendan mejor, te pones al día en la clase, en la parte que está grabada, media hora antes o 40 minutos antes de grabación, para que entiendan más o menos en qué consiste este multiplexor, ¿no? Pero igual, implementa así como está, ya sabes cómo implementar un circuito. Y yo les voy a explicar igual cuál es su funcionamiento, ¿no? Una vez que termine. ¿Ok? Ya, profe. Ya voy. Listo. A ver, si llegas en el 4, no, digo en el 2, 200 años. Pero ¿cómo le esa? Iván, deposítame, pues. Ah, ya, pero como que estoy hablando acá. Pero puedes hablar y ¿Qué? Ya, listo. A ver, les explico cómo funciona este circuito. Miren, este es un demultiplexor, ¿no? Esta es la entrada D que está ingresando por U1, que está ingresando los datos. Son pulsos, no son pulsos así como vemos aquí que están en el osciloscopio. Bueno, está bien que ustedes han hecho con display, perdón, con LED, con entradas para poder visualizar, ¿no?, los números cuando es alto o bajo, los niveles. Está perfecto, pero yo le estoy poniendo con un osciloscopio para poder ver las ondas, ¿no? Las ondas que o estamos presentando en este caso. Aquí, por ejemplo, son ondas cuadradas, ¿no? Son pulsos que están ingresando por la única salida que tiene el circuito, el de multiplexor. Son las 4 compuertas A con 3 entradas. Dos entradas de selección, ¿no? Para poder seleccionar cuál de las 4 compuertas voy a utilizar para tener la salida. En este caso estoy indicando que es 00. La combinación 00 viene a ser que estoy utilizando la compuerta U1 en este caso, ¿no? U1, U2, U3, U4, como que estamos colocando aquí. ¿Ok? Al cambiar 1 a 0, estoy utilizando la combinación 1, estamos teniendo la salida del U2, ¿no? La segunda. Y si ustedes se ven aquí, la siguiente salida está en 0. Aunque miren, aquí está parpadeando, está que pulsa, pero por la combinación que tenemos aquí, la bloquea, ¿no? La bloquea y no tenemos salida. La única salida que tenemos es la de 2. Si cambiamos la combinación, estamos utilizando la tercera salida, ¿no? Con el 1-0 o 0-1, perdón. Y el 1-1 estamos utilizando el U4, ¿no? La cuarta salida. Entonces, como les digo, les explico aquí la combinación que pongamos en esta selección de datos me va a indicar cuál de estas compuertas es la que voy a utilizar. El dato que está ingresando aquí, ¿ok? El dato que está ingresando aquí. A ver, vamos a ver si es que yo le pongo a ver una onda. Vamos a quitarle esto y vamos a ponerle una onda, un generador de onda sinusoidal, ¿no? Vamos a ponerle este de aquí. A ver, vamos a poner aquí, ¿no? Y según el circuito es de aquí, ¿no? Aquí, de aquí, ay, perdón, de aquí hasta, a ver,
ver, aquí. Perdón. Se me movió el circuito. Aquí hasta aquí. Aquí no lo vamos a poner. Ya, aquí está centrado. Y la entrada de datos que tenemos que ingresar es por aquí. Y ahí. Entonces yo le pongo play. Y acá debe dar, ya no son una cuadrada, sino ¿cuál es? Aquí, este de aquí. Estoy ingresando 1, 1, ¿no? Esto vamos a poner 0, 0. A ver, deje un momento, por favor. Onda sinusoidal no me está. Amplitud, frecuencia, entrada, audio. Ahora vamos a ver. Hay que ponerle acá. Hay que buscar el audio. Ya no. Pulsos. A ver, vamos a poner play. Y me debe de entregar por aquí los valores, ¿no? Ya aquí yo estoy seleccionando 0, 0, entonces no sé, bueno, que en este momento me da es que necesito, para que sea audio, necesito registrar, ¿no? un audio, descargar, ¿no? Y poder ingresar por este dato. Pero con estas ondas no podemos, si gustan acá pueden poner este terminal para poder ustedes mismos generar, ¿no? La onda cuadrada, un 1, 0, 1, 0, dependiendo el tamaño, ¿no? Y el valor que tengamos aquí, la combinación, es donde va a salir la compuerta, ¿no? Este es el funcionamiento de este circuito del multiplexor, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, he cambiado la combinación 1, 1 y estamos teniendo en la cuarta salida de la compuerta. Este circuito puede estar conectado, puede decir, si es un multiplexor puede salir hacia un circuito de una impresora, ¿no? Para poder, por ejemplo, este está saliendo una impresora, este es un fax, este es un plotter, ¿no? Para poder imprimir figuras grandes, entonces sucesivamente, ¿no? Dependiendo de la conexión hacia dónde queremos enviar. Entonces, esta es la parte de la computadora, envías por única señal y seleccionando aquí, ¿no? El valor que deseamos. ¿Por qué? Porque la computadora va a procesar el dato y ese procesamiento de datos va a ser una combinación para poder a dónde queremos enviar los datos, en un caso imprimir o a plotear o a ver de repente en la pantalla, ¿no? En el monitor. Entonces internamente se selecciona. Entonces este es el funcionamiento de este circuito, ¿okay? Ya, muchachos, miren, aquí este es un circuito que son un circuito que tiene aquí un multiplexor, ¿no? A ver, déjenme ver, un multiplexor
sale, ¿no? Por una sola, ¿no? De 4 entradas, una salida. Y esta salida aquí, este mismo integrado, si ustedes se dan cuenta, se convierte en demultiplexor. De una entrada tiene 4 salidas, ¿no? A ver, hay que implementar este, pero creo que lo tengo mejor distribuido que este de aquí. Disculpen, este es el circuito, disculpen, voy a poner de nuevo. Porque hay unas conexiones que no están ahí, no están contempladas, ¿no? Acá está completo ya el circuito. Este es el circuito, ¿no? Un multiplexor y un demultiplexor, ¿no? Y aquí se dan cuenta que son dos multiplexores que hay, ¿no? Uno superior y uno inferior. Estas son sus entradas A y B, dos entradas. Y aquí tiene el multiplexor el mismo, ¿no? Y en este caso va a salir los datos, ¿no? Va a salir entrada. Aló. Sí, dime. Prima Jackie, como ya me hizo el favor de mandarme la foto. Ya, muchachos, miren. Ya, listo. Sí, miren, este circuito, como le voy a explicar cómo trabaja. Miren, aquí tenemos, este es el multiplexor. Acá tenemos un multiplexor porque tiene varias entradas y una sola salida. Y este es el demultiplexor, que tiene una entrada y múltiples salidas. ¿Ok? Entonces, el 1 es multiplexor. ¿Cómo trabaja este multiplexor? Este multiplexor tenemos aquí las entradas 1, 0, 1, 0. Le he puesto de esta manera intercalado para poder visualizarlo. ¿Ok? Entonces, acá yo también puedo ponerle 0, 0. Entonces, pero yo le he puesto intercalado para poder visualizar los datos. Este es el X0, X1, X2 y X3. Ahora, este es el selector de datos, ¿no? para este integrado, ¿ok? Para este multiplexor. Entonces yo estoy colocando aquí, vamos a poner 0, 0, 0, 0. Este 0, 0, al poner esta combinación 0, 0, quiere decir que estoy utilizando el dato que viene aquí. Vamos a ponerle, para que lo mejor visualice mejor, vamos a poner aquí uno de estos. Vamos a ponerlo aquí para que lo visualicen. Ya, aquí va a salir el valor que estoy colocando según la combinación. Ok, play. Listo. Aquí estoy seleccionando 0, 0, entonces quiere decir que el valor de X está saliendo por aquí, el único, 1. Por ejemplo, si yo cambio acá, ¿ves? Acá no ve ni una variación. Esto no le interesa. Estas tres entradas no le interesa qué valores son estos. Pero este sí, porque dice que está, si yo cambio aquí, va a cambiar acá, ¿eh? Si yo cambio aquí, 1, 0, 1, 0. Ojo, acá nomás vean, todavía no vean este circuito, ¿ya? Solamente este circuito, vean, ¿no? Este circuito, por medio de la selección de datos, aquí en la salida, estamos permitiendo que el X0 sea el que esté saliendo, el único que esté seleccionado, ¿no? Es decir, esa posición. Ahora, cambiamos aquí a 1, 1, 0, ese es el valor de 1, 1, 0. Entonces cambia, para esta combinación cambia para el siguiente. Y si cambiamos la opción 0, 1, entonces está utilizando esta opción, mira, porque yo muevo aquí, ya no es efecto. Ahora está utilizando la de aquí, ¿ve? Para poder visualizarlo. Y 1, 1 vendría a ser la tercera, ¿ok? Entonces, dependiendo de la combinación que le coloque aquí, que es ese selector de datos, me va a permitir que en la salida del multiplexor lo seleccione, ¿no? ¿Cuál de estos valores? En este caso, en esta combinación me va a seleccionar el X3, ¿no? Esta combinación X3
me va a seleccionar este valor. Aquí estamos teniendo un 0, ¿ok? Un 0, el valor que está saliendo aquí. Ahora, este multiplexor está entregando hasta a este demultiplexor. Ahora, ¿por qué es demultiplexor? Porque acá está ingresando un dato, está ingresando una entrada de datos, una entrada y múltiples salidas con 2 selectores de datos. Ahora, aquí también sucede lo mismo que aquí, ¿no? Aquí yo selecciono el valor la combinación y me está seleccionando hacia dónde quiero enviar el dato. En este caso estoy seleccionando 1, 1, estoy enviando el que está recibiendo, que es la entrada, hacia el X3, que es esta web. Y si yo quiero cambiar al 0, 0, entonces lo que está ingresando aquí va a ser en el X0, ¿no? Y si yo quiero 1, 0, entonces en el siguiente, ¿no? O 0, 1 en el X1, ¿ok? Si ustedes ven aquí, aquí está un poco cambiado con versión esto. ¿Por qué? Porque aquí le hemos puesto, ¿no?, el A abajo y el B encima. Entonces, por eso que parece como que estuviese cambiado, ¿no? Pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, ya ahora, si acá vemos que hemos seleccionado estos valores, entonces el resto de los datos no me interesan. ¿Por qué? Porque solamente este es el valor que está siendo recepcionado aquí. Ahora, si yo cambio aquí, ¿no?, estoy en 1, 1, cambio aquí, el valor que sale aquí, ¿no?, el valor que ha sido seleccionado, en este caso X3, va a salir por la salida, va a salir por el pin 13, que es salida del multiplexor, e ingreso hacia el demultiplexor, y va a salir hacia el selector de datos. Por ejemplo, si yo acá cambio a 1, automáticamente cambia aquí, y como yo estoy seleccionando aquí, cambio acá también, ¿no? Y si yo cambio aquí en esta posición también, ¿no? Ese es el valor que está ingresando. Entonces, por eso cuando uno cambia así el valor, es que los valores que está ingresando es 1, 0, 1, 0. Puede ser rapidito o puede ser lento, ¿no?, dependiendo del valor que se esté alimentando aquí en este circuito. Este es el principal, este es el que va a alimentar el circuito. Va a alimentar el circuito y va a alimentar el circuito y este que va a alimentar el circuito estamos seleccionando para su salida del multiplexor, pero a la vez para la entrada del multiplexor, ¿no? Y va a salir hacia algún circuito o hacia por ejemplo, aquí veamos un ejemplo. Estas son las líneas de teléfono, por decir un ejemplo, ¿no? Esta línea de teléfono. Entonces, a la hora que uno marca, ¿no?, uno marca dependiendo de esto, ¿no? Acá la ubicación de marcación, y aquí está saliendo la señal. Ahora, dependiendo de este código, vamos a utilizar, por ejemplo, si vamos a utilizar el 00, vamos a utilizar de la primerita, que es 1. Va a ingresar y va a entrar por el multiplexor y va a salir por el número 13. Y este de aquí va a tener la conexión hacia el otro destino, ¿no? Por eso es que esta parte de aquí es solamente una línea, y esta línea es donde la que va a viajar todo el dato que va a ingresar por aquí, va a viajar por esta línea. Una vez que viaje por kilómetros, por decir un ejemplo, llega hacia el demultiplexor, y el demultiplexor lo distribuye, ¿no?, hacia qué número de teléfono celular está ingresando, ¿no?, y lo lleva. También dependiendo del número de la combinación de que se le da aquí, ¿no?, ya que esto viaja junto, ¿no?, viaja esto y viaja con este de acá y viaja aquí también, ¿no? Entonces aquí le va a indicar hacia dónde quiere seleccionar el valor, ¿no?, que está alimentando aquí, ¿ok? De esta forma es que trabaja el multiplexor con el demultiplexor. A ver, tómale una captura de pantalla por si acaso para los que no han terminado, porque ahorita voy a presentar un último circuito. La entrada 3 también sería un ingreso de edad. La entrada 3 es para este lado de salida, pero de este multiplexor. Datos. Acá hay dos multiplexores. Este es uno y este es otro. Entonces la entrada Y o la patita 3 es la salida para este multiplexor. Y aquí también, ¿no?, para el demultiplexor, esta es su entrada. Para este multiplexor. Ahora, la selección de datos viene a ser la misma, AB. Si
Si yo selecciono aquí... O sea, el selector, por el ejemplo, selector va a ser igual para los dos. para los dos, exacto. Para los dos va a ser el mismo. Si yo selecciono aquí, por ejemplo, ahí estoy seleccionando 0, 0. Pero Si conecto los cuatro, si conecta los 4, acá va a salir lo mismo, ¿no? Los dos. Si aquí tú quieres conectar o sea, los 4, pero si por acá ejemplo mismo. me refiero, claro, o sea, si se conectan los cuatro, el primero y el segundo, y si yo marco, por ejemplo, en el selector 0, 0, va a marcar que el 12 y el 1. Exacto. O sea, lo que hay aquí va a salir por aquí. Y lo que hay aquí en el 1 va a salir en el Y. Pero con el selector 0, 0, o sea, va a marcar la primera entrada nada más. Solo las primeras entradas. Ajá. El Y0 y X0. Solamente Y estos ahí dos, o sea, pero pero esa ya es en la salida. claro, estos valores que van a ingresar en el 12 y en el 1, el 12 va a salir en el X, en el 13, y el 1 va a salir en el 3. Y aquí se distribuye, ¿no? Va hacia el siguiente circuito. Acá también, si yo quiero, lo hago una conexión, ingresa el Y, y este Y va a seleccionar aquí abajo, ¿no? No. Si seleccionas 1, 1, seleccionas 1, 1, entonces este valor que está ingresando aquí va a salir por el en Y3. el Y3 y en el X3. X3, exacto, ajá. Exacto. Si gustas, implementalo, ¿no? Pones así, aparte de esto, aumentas más entradas y lo acondicionas aquí, ¿no? 4 entradas más, ¿no? 4 entradas más y selecciona y vas a ver que aquí va a salir el valor que vas a seleccionar según este valor. X00 va a salir Y0. Ok. Bueno, lo pueden implementar, no hay problema. Y lo mismo puede ser aquí, ¿no? En el parso inferior. Ahora, para poder mover estos circuitos, lo seleccionamos aquí. De derecho, vamos a ver si se puede mover. Mover un bloque. Si lo pongo hacia arriba. Un poquito que, bueno, me faltó moverlo. Acá tienen que tener cuidado, solamente seleccionar y que van a mover. Mover el bloque. Se ve ahí. Y ahí acá yo puedo aumentar otro más, ¿no? Vamos a ver si lo puedo aumentar. Falta más espacio. Ya ven, aquí tomamos 0, 0, 0, entonces va a tomar Y3 o 3, el pin 3 del 0. Y si yo cambio acá la posición 1, 1, entonces va a tomar la de aquí, ¿no? Al final. Aquí está tomando el último, si le ponemos 0, entonces está tomando el 0, 1, el 0 y el 1. Entonces, y ahora acá también lo mismo. Si yo pongo los 4, según esta selección me va a salir que están tomando los Y3, ¿no? El cambio Y3.
Hay que como que aquí tienen dos multiplexores, pero con un mismo selector de datos, ¿no? Selector de datos. Ok, ok, profe. Y aquí está el último circuito que les dije. ¿Dónde está? Este es un multiplexor más pequeñito, ¿no? Como vemos aquí. Esta es la selección de datos, esta es la entrada. Y esta entrada, según la selección de datos, estos son LEDs, ¿ya? Ojo, estos son LEDs que va a encender hacia dónde va a ir el valor de aquí, ¿no? De 0, 0, 0, 0 la selección de datos y va a encender el LED, ¿no? Hacia donde queremos que vaya el circuito o los datos de entrada. El de multiplexor se busca con ese mismo código, profe. Sí, 74, 138 nomás lo utiliza. Lo busca. Aunque hay el mismo código, si es el mismo, sí hay el mismo código, por si acaso. Uy, se fue. Sí, este mismo código, ya 74 LS138, nada más. En la entrada de datos colocamos el de los pulsos o colocamos el selector de 1 y 0 nada más. Selector de 1 y 0, nada más, de selector de 1 y ceros. Acá también, selector de 1 y ceros. Selector de 1 y ceros, y estos son LEDs, diodos LED para que encienda. Ojo que es 74 LS138 nada más. El N no le pongan porque si lo colocan otro valor, los otros valores no son para simulador, ya, no son simuladores. Profe, a mí me pareció uno que es 74 ALS 138. Ya, ahora, al final de ese ALS 138 dice, no, pero mira, si tú ves ahí dice no simulador modo, no, cuando tú ves el diagrama, dice no, a tu derecha, encima del dibujito de los pines, dice no simulador modo, o sea, no es un simulador, o sea, si tú lo conectas no va a prender, no va a hacer nada, solamente es un diagrama. Lo que tienes que utilizar es el 74 LS138. 74 LS138 nada más. El ALS 138 no, ese no va a trabajar. Pero sí el que va a trabajar es 64 LS 138.
Por si acaso acá se dan cuenta que el circuito o el integrado tiene negado, su bolita de negación. Eso quiere decir que aquí está ingresando un 0 apagado, entonces aquí va a permanecer un 1. O sea, se va a quedar prendido los LEDs, ¿no? O sea, va a ser lo contrario de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos cuando está apagado es bajo, en cambio acá como está negado, cambia, ¿no?, la posición. Entonces quiere decir, cuando está en 0, ¿no?, aquí va a salir en 1, no va a cambiar la posición, la forma, ¿no?, de lo que estamos viendo. Cuando es 0 es 1 y cuando es 1 va a ser 0.
Sí, ya pasé lista, ya. Ya pasé lista, sí, eso es todo, sería por hoy. Este circuito lo estamos presentando. Estoy presentando tu circuito. Van a volver a... También retorre. Listo, a ver, déjenme ver qué estoy presentando yo. Este circuito es. Ya, ahí nos quedaríamos, muchachos. Tómenle captura de pantalla y me lo mandan al grupo. Sí, ya estás asistente, asistió. Estamos viendo, no te preocupes.